Bueno, nosotros somos el grupo 11. Estamos conformados por Diego Rivadeneira, José Félix Moreno y el que les habla Alonso Ortiz. En esta ocasión expondremos acerca de la economía de Tailandia. Siguiente. Bueno, introducción. Tailandia es un país con más de 69 millones de habitantes que utiliza el baht como moneda ubicado en el sudoeste asiático, siendo uno de los mayores exportadores de arroz y se encuentra en la posición número 26 en la economía por volumen de PBI. Asimismo, es un gran atractivo turístico, aporta un 6% en la economía nacional, teniendo como principales atractivos a Ayutthaya, el mercado flotante, la isla Koh Phi Phi y Bangkok, que es la capital. Siguiente. Bueno, abordaremos diferentes puntos y en total abordaremos 9 puntos. Productividad, consumo, inversión, balanza comercial, PBI sectorial, inflación, desempleo, gasto público y finalmente expectativa. Ok. En productividad, siguiente por favor. Las exportaciones de Indonesia son principalmente máquinas, componentes electrónicos, productos agrícolas y joyas. Y un dato importante es que en el 2007 era la segunda economía más fuerte de suroeste asiático tras Indonesia. Siguiente, por favor. Aquí tenemos una tabla de todas las importaciones y podemos observar que, bueno, están ordenadas, ¿no? De acuerdo a lo que existe, lo que más consume, perdón, lo que más se exporta. Em, Y podemos observar que está distribuido en los últimos, bueno, de los 3 años, que son 2017, 2018 y 2019, donde encabeza máquinas automáticas, ¿no? Para el tratamiento de datos y unidades, lectores ópticos, magnéticos y, bueno, automóviles también. Bueno, seguido, también tenemos la parte de metalurgia, que está en oro y representa el el 3,1%, ¿no? También tenemos circuitos electrónicos integrados, vehículos, automóviles, aceite, petróleo mineral, aceite, este, y otros tipos de hidrocarburos. Bueno, también en la parte de em, agro- en la parte agraria tenemos caucho natural, balata, gutapercha, chicle y gomas naturales análogas. Y lo último es bueno, el azúcar, que representa también el 1,3%. Siguiente, por favor. Bueno, en consumo, siguiente, por favor. Los productos que consume Tailandia son principalmente aceites crudos, de petróleo, componentes de vehículos y gas de hidrocarburos. Entre los metales que más consume está el oro, ¿no? El cobre refinado, aleaciones de cobre y manufacturas de hierro, tanto de hierro como acero. Tailandia también tiene un consumo elevado de aparatos electrónicos, ¿no? Como circuitos integrados, teléfonos, máquinas automáticas para tratamiento de datos, ¿no? Tratamiento o procesamiento de datos, ¿no? Y también aparatos de transmisión y recepción de datos. Bueno, también consume armamento bélico, ¿no? Como se puede observar ahí. Eh, Estos comprenden desde granadas, torpedos, minas, misiles, municiones, proyectiles, bueno, y entre otros. Siguiente, por favor.
En la siguiente tabla podemos observar, también está ordenada de lo que más se consume a lo que menos se consume, ¿no? Donde podemos observar que principalmente lo que más se consume es aceites crudos de petróleo, circuitos electrónicos integrados, oro, accesorios de vehículos, ¿no? Y así vamos disminuyendo a lo último, que son diamantes, partes y accesorios, bueno, identificables como destinados exclusivos principalmente para las máquinas o aparatos de partidas, ¿no? También tenemos mm, aparatos para corte, seccionamiento, protección, derivación, empalme o conexión de circuitos eléctricos, ¿no? Como por ejemplo interruptores, conmutadores, ese tipo de cosas. Siguiente, por favor. Inversión. Bueno, siguiente, por favor. Bueno, en Tailandia la inversión extranjera directa, bueno, pues aumentó un 143% en los meses de enero, febrero y marzo de 2021 con respecto al 2020. Bueno, a pesar de toda la coyuntura, ¿no? De lo que sucedió. Em, El secretario general de la Junta de Inversiones señaló que en total se aprobaron 191 proyectos de inversión extranjera durante los 3 primeros meses de 2021, ¿no? Y también existieron solicitudes del IED que representaron el 48% del total de proyectos de inversión durante dicho periodo. Bueno, y también, según publica una revista, el Bangkok Post, los proyectos de la inversión extranjera directa se concentraron principalmente en la industria eléctrica, electrónica, ¿no? Representando 52 proyectos y el 27% del total de solicitudes. Bueno, seguidas de los productos metálicos con 45 proyectos y de la maquinaria y los equipos de transporte con un 24%. En cuanto a los sectores de la inversión, bueno, la industria digital contabilizó 25 proyectos por el valor de 4,20 millones de euros, ¿no? La industria médica tuvo 14 proyectos por un valor de 350 millones. Los químicos, 13 proyectos. Y la automatización y robótica, un proyecto por valor, bueno, de 7.800 euros. Y bueno, la aeronáutica finalmente, bueno, por su parte contribuyó con un proyecto, ¿no? Por valor de 2,53 millones. Y bueno, a eso también se le suman la industria automóvil, eh, la industria del turismo, con 23 proyectos y 2 proyectos por el valor de 213 millones. Y por último, bueno, eh, alimentos procesados, con 19 proyectos por valor de 110 millones. En este caso vamos a hablarles sobre la balanza comercial en lo que es Tailandia. La balanza comercial en este caso en el 2021 fue de 3.021,2 millones de euros a comparación con el 2020, que obtuvo una balanza comercial de 22.305,8 millones de euros. Toda esta variación fue ocasionada por el incremento de las exportaciones de Tailandia, también en este caso por la pandemia, pero se adicionó un incremento aún mayor de las importaciones, como vemos en la tabla. En este caso, para la parte del PBI sectorial, vemos que el PBI de Tailandia está dividido en el sector primario, donde le corresponde lo que es el 10,7%, el sector secundario con 27,9% y el sector terciario con 61,3%. Vemos que en el año 2020 el PBI tuvo un decrecimiento brusco que llegó hasta el valor de menos 6,1%. Todo eso también ocasionado por lo que es la pandemia.
Para la parte de inflación, vemos que tenemos una tabla de datos de lo que es de 1960 hasta el 2021. Vemos que el valor más bajo es, en este caso es de menos 0,9% que se encuentra en lo que es el año 2015 y 24,3% que está en el año 1974. Todo esto, en este caso, el último año, que fue el 2021, tuvo una tasa de inflación de 1,23%. Y si sacamos la tasa media de inflación anual, sería de 4,1%. Bueno, ahora vamos a hablar sobre el desempleo. Siguiente. Tanto el desempleo como Tailandia y otros países es la situación en la que se encuentran las personas que poseen la capacidad, la edad y el deseo de trabajar, pero no ocupan ningún puesto de momento, que se encuentra dentro de las personas activas. Como vemos en la gráfica, es la tasa de desempleo de Tailandia desde 1991 hasta el 2021. Como ven al inicio, empieza con una caída de esa tasa de desempleo que favorece a la población hasta llegar a 1997, que en ese año llegó a tener el 0,9 de la tasa, y después hasta 1998, un año después, llegó hasta 3,4. Este gran cambio se debió a que en ese año pasó la crisis económica asiática, la cual afectó a muchos países, incluido Tailandia, y por eso es que el desempleo creció tanto, porque la moneda se devaluó. Luego, pasada esta crisis, volvió a bajar, como se ve, hasta llegar a 2013, que fue uno de los picos más bajos que tuvo de desempleo, y hasta 2019 volvió a subir teniendo un valor de más o menos 0,7 hasta más o menos casi 1, pero después llegó al 2021 a llegar con un valor de 1,4 debido al tema de la pandemia que empezó en 2019, entonces eso generó que hubiera mucho más desempleo en ese rango. Siguiente, por favor. Ahora el gasto público. Siguiente. El gasto público es el tamaño monetario total que está dispuesto a dar a los diferentes sectores públicos para el beneficio de la población. En este caso, vemos la gráfica que está desde el 2000 hasta el 2021. Como se puede apreciar, Tailandia al inicio aportaba en el 2002 más o menos una cantidad de alrededor de los 25 mil millones, de 25 millones, mejor dicho, de euros, y que después empezó a momentáneamente elevarse hasta llegar a los más de 112 millones de euros que iban todo al sector público, o sea, su población. Y en la tabla se puede ver que los tres sectores más afectados, o mejor dicho, beneficiados por esta inversión sería la parte de educación, que llegó a tener el 16,71% del valor, la parte de salud, que tuvo el 15,3%, y la parte de defensas, que tuvo el 5,52%. Eso solamente significaba un 6 más o menos por ciento del PBI general, más o menos entre el 2019 y 2020. Siguiente. Y por último tenemos las expectativas. Siguiente. Bueno, y como ven al lado derecho, la expectativa general, luego de ya todo lo mencionado, tenemos una expectativa actual del 2022 y de lo que podría ser el 2023 próximo en Tailandia, teniendo una tasa más o menos del 2,20 y que podría llegar a elevarse al 4,1, que sería muy benéfico para el país, al igual que la tasa de desempleo va a seguir en aumento, como ya lo había mencionado antes. Lo que viene siendo la confianza empresarial iría aumentando un poquito, ya que esa parte del PBI va a aumentar a gran escala, y las cuentas corrientes y la balanza económica irían en descenso, ya que hay afecciones todavía en la parte económica de Tailandia. Y también tendríamos la parte de la esperanza de vida, o la esperanza natal de Tailandia, ya que desde el 2013 ha ido en aumento, y hasta 2019 tenía una gran subida, gran porcentaje de tasa natal, pero entre 2019 y 2020, debido a la pandemia, tuvo una pequeña caída, pero no generó un efecto negativo, solamente una reducción en este aumento, pero igualmente a día de hoy sigue aumentando la tasa natal en este país. Siguiente.
Y finalmente las bibliografías, siguiente, que usamos para el trabajo. Eso sería todo. Gracias.